Hay un tipo de silencio que no llega como descanso. Llega como desconcierto. No es el silencio de la madrugada ni el de la calma después de meditar. Es el silencio que aparece después de haber sido bueno. Después de escuchar. Después de cuidar. Después de quedarte cuando hubiera sido más fácil irte. Fuiste paciente. Fuiste comprensivo. Fuiste honesto. Y aún así, el contacto se detuvo. No hubo explicación. No hubo conflicto. No hubo un final claro. Solo distancia alargándose día tras día, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Aquí es donde la mente empieza a doler más que el corazón. Porque el corazón recuerda la intención con la que actuaste, pero la mente exige respuestas. ¿Qué hice mal? ¿No fui suficiente? ¿Mi bondad no significó nada? En la visión del Zen y del budismo, este momento no es un error ni una traición del destino. Es el punto exacto donde comienza la enseñanza. No para castigarte. No para endurecerte. Sino para mostrarte algo que solo el silencio puede revelar. Existe una creencia silenciosa que muchos cargan sin notarlo. Si soy bueno, me van a elegir. Si cuido, se van a quedar. Si doy lo mejor de mí, el vínculo se sostiene. Esta idea parece lógica, pero es una de las raíces más profundas del sufrimiento. En la comprensión budista, la bondad no es una transacción. No es una moneda que se entrega esperando cercanía a cambio. No es una semilla que deba dar fruto en el terreno exacto que imaginamos. El sufrimiento nace cuando la mente dice, fui bueno, entonces esto debería haber salido distinto. Pero la realidad no responde a méritos personales. Responde a condiciones internas. Una persona puede recibir tu cuidado y aún así no tener la capacidad emocional para sostener presencia. Puede aceptar tu paciencia y aún así no saber permanecer en profundidad. Como una taza ya llena que no puede recibir más agua, un corazón saturado no puede sostener cercanía, aunque lo que reciba sea sincero y limpio. Tu bondad no falló. Simplemente tocó un límite invisible. Y el Zen enseña algo esencial aquí: cuando mides tu valor por la reacción del otro, te desconectas de la verdad de tu propia acción. La bondad auténtica no necesita confirmación. Respira por sí sola. La mente herida suele traducir el silencio como rechazo. Pero el Zen lo observa desde otro lugar. No todo silencio nace de la falta de interés. Muchos silencios nacen de falta de capacidad. Cada persona carga un umbral invisible, un límite interno de presencia, responsabilidad emocional y conciencia. Algunos pueden recibir cuidado, pero no sostener vínculo. Otros pueden disfrutar cercanía, pero no habitar profundidad. En la enseñanza budista, esto no se juzga. Se comprende. Cuando alguien se aleja después de haber sido tratado con bondad, a menudo ocurre algo incómodo para ellos. Tu presencia tocó algo no resuelto. La claridad incomoda a quien vive en confusión. La coherencia incomoda a quien se fragmenta por dentro. La bondad auténtica actúa como un espejo, y no todos desean mirarse. Entonces el retiro no es castigo. Es autoprotección. El silencio aparece como refugio cuando la mente no está lista para sostener lo que fue despertado. Por eso el Zen pregunta, si entregas una flor, ¿te pertenece después de soltarla? Una vez que la bondad sale de ti, su recorrido ya no es tuyo. Su interpretación, su recepción y su efecto dependen del estado interno del otro. Comprender esto libera al corazón del peso de querer controlar consecuencias. Existe un error silencioso que genera gran parte del sufrimiento humano: medir la bondad por la respuesta que recibe. La mente dice, fui bueno, entonces debería quedarse. Fui paciente, entonces debería volver. Fui comprensivo, entonces debería explicarse. Pero el Zen corta esa lógica de raíz. En la enseñanza budista, la bondad no es una moneda. No es una inversión. No es una promesa de retorno. La bondad auténtica nace completa. No necesita ser validada para existir. El Buda enseñó que el sufrimiento surge cuando la intención se contamina con expectativa. Cuando el corazón actúa pero la mente exige un resultado específico. En ese punto, la acción deja de ser libre y se convierte en contrato invisible. No digo que fui bueno por interés, dice la mente. Pero el dolor revela algo distinto: había una condición no reconocida. La sabiduría no condena esto. Lo aclara. Si la bondad necesita respuesta para seguir siendo bondad, entonces no era bondad, era necesidad disfrazada de virtud. La diferencia es sutil, pero transforma todo. La bondad alineada con la verdad dice, actué así porque era coherente con quien soy.
La bondad atrapada en expectativa dice, actué así para ser elegido. Cuando el contacto se corta, solo una de esas dos permanece en paz. Y aquí aparece una enseñanza liberadora, la ausencia del otro no invalida tu integridad. Tu acción ya estaba completa en el momento en que fue dada. Nada te fue quitado. Nada falló. La mente sufre porque intenta cobrar algo que nunca fue deuda. Cuando alguien deja de contactarte, la mente traduce rápido, rechazo. Pero el Zen propone otra lectura, mucho más precisa y mucho menos personal. El silencio, la mayoría de las veces, no es una decisión contra ti. Es un límite interno que la otra persona no sabe expresar. Cada ser humano tiene una capacidad distinta para sostener cercanía, presencia y responsabilidad emocional. No todos pueden permanecer donde fueron tratados con claridad. Algunos pueden recibir atención, pero no sostener vínculo. Pueden aceptar cuidado, pero no corresponder profundidad. La bondad expone. Cuando alguien es tratado con respeto, escucha y presencia real, se activa un espejo. Y no todos toleran lo que ven reflejado. Tu calma puede confrontar su caos. Tu coherencia puede revelar su contradicción. Tu constancia puede incomodar su inestabilidad. Entonces el sistema interno elige la salida más fácil, retirarse sin explicación. El budismo no llama a esto maldad. Lo llama incapacidad momentánea. No porque la otra persona sea inferior, sino porque no está preparada para sostener lo que se abrió. El silencio funciona como autoprotección. No como castigo. No como manipulación consciente. Simplemente como límite. Aquí es donde muchos se traicionan a sí mismos, intentan cruzar un límite que no fue puesto con palabras, pero sí con ausencia. El Zen enseña algo firme, no persigas donde la energía ya se retiró. No porque no importe, sino porque forzar presencia convierte la dignidad en desgaste. Cuando alguien se va en silencio, la enseñanza no es no fuiste suficiente. Esto es todo lo que podían ofrecer. Y eso no define tu valor. Define su capacidad. Reconocer esto no endurece el corazón. Lo libera. En la comprensión budista, no toda separación es conflicto. Muchas separaciones son karma cumpliéndose. Karma no es castigo. No es justicia moral. Es dirección. Las personas se mueven según la suma de sus miedos, sus heridas no resueltas y su nivel de conciencia actual. A veces dos caminos se cruzan no para caminar juntos, sino para intercambiar algo esencial y luego continuar en direcciones distintas. Tu presencia pudo haber sido el punto de inflexión, no el destino final. En Zen se enseña que hay encuentros que solo existen para despertar algo, no para permanecer. Uno aprende a dar sin perderse. El otro aprende, quizás por primera vez, que se siente ser tratado con respeto real. Cuando esa lección se entrega, el karma ya no necesita sostener el vínculo. Por eso algunas relaciones no terminan con pelea. Terminan con silencio. El silencio es el cierre natural de un ciclo que ya dio lo que tenía que dar. Aquí ocurre otro error común del ego, creer que todo lo valioso debe durar. Pero el Zen no mide valor por duración, sino por claridad. Un instante de verdad puede transformar más que años de confusión compartida. Cuando el karma se para sin conflicto, resistir solo prolonga el apego. Aceptar no significa justificar. Significa comprender el movimiento real de la vida. No todos los que reciben tu luz están destinados a caminar en ella. Y no todo lo que se va estaba hecho para quedarse. Cuando entiendes esto, el silencio deja de doler y empieza a ordenar. Hay algo que rara vez se dice, pero que el Zen comprende con claridad. Para algunas personas, la bondad es más perturbadora que el rechazo. El rechazo confirma lo que ya creen de sí mismas. La bondad genuina, en cambio, las confronta. Cuando alguien ha aprendido a sobrevivir en la carencia emocional, en la inconsistencia, en el afecto condicionado, recibir presencia limpia se siente extraño. No porque sea dañina, sino porque es nueva. Tu paciencia pudo haberles mostrado su propia impaciencia. Tu coherencia, su desorden interno. Tu calma, su ruido no resuelto. El budismo enseña que la mente evita aquello que amenaza su identidad habitual. Si una persona se define, aunque inconscientemente, desde la herida, la bondad se siente como una amenaza. No saben qué hacer con ella. No saben cómo sostenerla. No saben cómo corresponderla. Entonces ocurre la retirada. No como castigo. No como manipulación. Sino como mecanismo de protección. Zen lo explica así, la mente huye de aquello que exige crecimiento. La distancia no siempre significa desinterés.
A veces significa incapacidad. Incapacidad para recibir sin sentirse en deuda. Incapacidad para estar presente sin esconderse. Incapacidad para sostener un vínculo sin máscaras. Esto no habla de tu valor. Habla del límite interno del otro. Cuando alguien se aleja después de haber sido tratado bien, no es porque la bondad no haya servido. Es porque sirvió demasiado. Tocó algo que aún no estaban listos para mirar. Y frente a eso, el silencio es más fácil que la transformación. Después del silencio, la mente hace lo que mejor sabe hacer: buscar explicaciones. Revisa conversaciones. Repite escenas. Analiza silencios como si fueran acertijos. Elsen observa este movimiento con compasión, pero también con firmeza. No todo silencio contiene un mensaje oculto. A veces, el mensaje es simplemente un límite. La mente quiere causas. El corazón ya entendió la verdad. El budismo enseña que el sufrimiento se prolonga cuando insistimos en comprender aquello que ya mostró su forma final. Preguntarte por qué no te escriben no es sabiduría. Es resistencia. Porque la ausencia prolongada no necesita interpretación, necesita aceptación. Cuando alguien puede estar sin ti durante mucho tiempo, aunque haya sido bueno, atento, presente, esa persona ya respondió con hechos. Y el Zen siempre confía más en los hechos que en las palabras que nunca llegaron. Buscar explicaciones mantiene el apego vivo. Aceptar el límite lo disuelve. No todo alejamiento es una herida que deba cerrarse. Algunos son simplemente cierres completos. El Buda enseñó que insistir en obtener respuestas externas cuando la realidad ya habló es una forma sutil de sufrimiento autoimpuesto. La claridad no siempre viene en forma de conversación. A veces viene en forma de silencio sostenido. Y cuando el silencio se sostiene, la enseñanza es esta: no todo lo que termina necesita explicación. Solo necesita respeto por lo que es. El error no fue ser bueno. El error fue esperar que la bondad obligara al otro a quedarse. La sabiduría aparece cuando dejas de pedir sentido a quien ya eligió distancia. Ahí comienza la liberación. Hay un momento decisivo en este proceso. No llega con ruido. No llega con euforia. Llega cuando recuerdas tu bondad y ya no duele. Antes, pensar en todo lo que diste activaba preguntas, nudos en el pecho, una sensación de injusticia. Ahora no. Ahora puedes mirar atrás y decir, con calma real, fui auténtico. Elsen considera este momento una señal clara de madurez interior. Porque mientras la bondad duele, todavía está atada al resultado. Todavía espera algo. Pero cuando la bondad deja de doler, se libera de la expectativa y vuelve a su estado original, expresión natural del ser. El budismo enseña que el sufrimiento no surge de dar, sino de querer que el dar garantice algo. Cuando ya no necesitas que el otro reconozca tu entrega, algo profundo se ordena dentro de ti. No te vuelves frío. No te vuelves indiferente. Te vuelves íntegro. Puedes recordar con claridad sin nostalgia. Puedes sentir cariño sin apego. Puedes aceptar la distancia sin cerrarte. Este es el punto donde la herida deja de ser identidad. La mente deja de decir, fui bueno y aún así me dejaron. Y empieza a decir, fui bueno porque eso era coherente conmigo. Ahí, la bondad ya no es una pérdida. Es una confirmación. El Zen diría que en ese instante recuperas tu postura correcta en el mundo. Ya no te inclinas hacia el pasado. Ya no te tensas esperando el futuro. Estás de pie en el presente. La ausencia del otro ya no define tu valor. Tu conducta sí. Y eso cambia todo. Hay una fase aún más sutil que la anterior. No es evidente. No es emocional. Sucede cuando el silencio del otro deja de necesitar interpretación. Al inicio, el silencio parecía un mensaje oculto. Un código que debías descifrar. Una ausencia que exigía explicación. Ahora no. Ahora el silencio no dice nada porque ya no tiene que decir nada. Elsen enseña que mientras la mente pregunta ¿qué significa esto?, todavía hay apego al significado. Pero cuando el silencio deja de provocarte preguntas, es porque la mente ya no está negociando con la realidad. Has aceptado el hecho sin añadirle historia. El otro no escribe. No aparece. No responde. Y tú, sigues en calma. Esto no es resignación. Es claridad. El budismo lo llama ver las cosas tal como son, sin añadir deseo, sin añadir rechazo. En este punto, el silencio ya no es castigo, ni prueba, ni mensaje encubierto. Es simplemente espacio. Y el espacio deja de dar miedo cuando ya no intentas llenarlo con explicaciones. Aquí ocurre algo decisivo, tu energía deja de salir de ti.
Antes, parte de tu atención seguía esperando una señal, una confirmación, un regreso. Ahora no. Toda tu presencia vuelve a casa. El silencio deja de ser un lugar donde te abandonaron y se convierte en un lugar donde te encontraste. Se diría que en este punto ya no estás reaccionando al vacío, sino habitándolo con dignidad. No necesitas entender al otro para estar en paz contigo. No necesitas cerrar nada para seguir caminando. La mente ya no pregunta, ¿por qué no volvió? La mente descansa en una verdad más simple, esto es lo que es. Y eso, lejos de empobrecerte, te libera. Hay un momento muy específico en el que algo termina de cerrarse por dentro. No es cuando entiendes. No es cuando perdonas. No es cuando superas. Es cuando dejas de esperar. Esperar no siempre es consciente. A veces no esperas un mensaje, pero esperas sentirte distinto si llega. No esperas que vuelva, pero esperas que el silencio signifique algo. El Zen es claro en esto, mientras exista espera, la mente sigue atada al resultado. Pero cuando la espera cae, no queda vacío. Queda presencia. De pronto notas algo extraño, ya no revisas. Ya no imaginas escenarios. Ya no ajustas tu estado interno a lo que el otro haga o no haga. No hay alivio dramático. No hay euforia. Hay neutralidad. Y esa neutralidad es poder. El budismo enseña que el sufrimiento no nace del dolor, sino del deseo de que el dolor sea distinto. Cuando dejas de esperar, el deseo se desactiva y el dolor pierde su combustible. No porque haya desaparecido, sino porque ya no gobierna. Aquí ocurre un cierre real. No un cierre hablado. No un cierre explicado. Un cierre energético. La conexión deja de tirar de ti. No porque la rechaces, sino porque ya no te sostiene. Es como soltar una cuerda que llevabas tensa desde hace tiempo y descubrir que el peso estaba en tu mano, no al otro lado. En este punto, algo cambia para siempre, tu bondad ya no está asociada a resultado. Tu presencia ya no busca eco. Tu valor ya no depende de respuesta. El silencio del otro ya no compite con tu silencio interior. Y el silencio interior es más amplio, más estable, más verdadero. Se diría que aquí el apego se ha disuelto sin pelea. No lo empujaste. No lo negaste. Simplemente dejó de tener función. Cuando dejas de esperar, no te vuelves indiferente. Te vuelves libre. Al final, el silencio no vino a castigarte. No vino a confundirte. No vino a decirte que fallaste. Vino a despejar. En el Zen, cuando una enseñanza ya fue recibida, el maestro se retira. No por indiferencia, sino porque permanecer sería interferir. Así ocurre con algunas personas en la vida. Llegan, muestran algo, despiertan una parte tuya, y se van. No porque no importaras, sino porque ya cumpliste la parte que te correspondía. La mente occidental pregunta, ¿por qué se fue? La sabiduría interior pregunta, ¿qué despertó en mí mientras estuvo? Cuando alguien se aleja después de que fuiste genuino, presente y bueno, el Zen no lo llama rechazo. Lo llama finalización. Nada quedó pendiente. Nada quedó a deberse. Nada quedó por probar. Tu bondad no necesitaba ser confirmada. Tu presencia no necesitaba ser retenida. Tu valor no necesitaba ser negociado. Y aquí aparece la verdad más difícil de aceptar y la más liberadora de todas. No todas las conexiones están destinadas a continuar. Algunas están destinadas a aclararte. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir respuestas, dejas de explicarte, dejas de justificarte. El silencio deja de doler porque deja de ser personal. Ya no es no me escribió. Es el ciclo se cerró. Ya no es ¿qué hice mal? Es hice lo que era verdadero. Ya no es ausencia. Es espacio. Y en ese espacio vuelves a ti. El Zen enseña que la verdadera paz no llega cuando alguien vuelve, sino cuando tú no necesitas que vuelva. No porque te hayas endurecido, sino porque te has asentado. Cuando el silencio ya no te mueve, cuando no te encoge ni te activa, cuando no define tu día, ahí ocurrió la transformación. No hiciste nada mal. No perdiste nada real. No fuiste olvidado. Fuiste liberado. Y desde ese lugar, todo lo que llegue después no será desde carencia, sino desde presencia.